Ya, jóvenes, el tema de hoy concierne a trapecio y trapezoide. Por si acaso, el trapecio y trapezoide no son paralelogramos. Ya hemos estudiado eso anteriormente. Por eso que acá en el esquema vamos a clasificarlo. Mira, en forma generalizada, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Puede ser convexo o no convexo. O sea, el no convexo es esta. Y el convexo, la que está dibujada ahí. Ese cuadrilátero convexo es que le vamos a estudiar, o sea, su clasificación. Para cualquier cuadrilátero, siempre sus ángulos internos suman 360. El cuadrilátero convexo se clasifica en la primera familia es paralelogramo, la segunda trapecio y la última trapezoide. Los extremos, o sea, paralelogramo y trapezoide son opuestos. ¿En qué sentido? Mientras que el paralelogramo tiene lados paralelos, el trapezoide no tiene lados paralelos. En el intermedio, obviamente, está el trapecio. Muy bien. ¿Cómo se define el trapecio? Muy fácil. Es el cuadrilátero que solo tiene dos lados paralelos. O sea, si tiene dos lados paralelos, hay que especificar que dichos lados paralelos no deben tener la misma longitud. Porque si tiene la misma longitud, se transforma en paralelogramo. Por eso es que solamente debe tener dos lados paralelos. Ahí lo dice de diferente medida. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes reconocen que los lados, especialmente los que son paralelos, se pueden extender. Si se extienden, entonces estarías con los ángulos alternos internos, los ángulos conjugados internos, que son estos dos, mira. Estos que están en esta zona son los conjugados internos, y los que están en la otra zona también son conjugados internos. Por eso que van a sumar 180. Alfa y beta, 180. Teta y omega suman 180. Siempre es bueno a veces prolongar los lados paralelos para visualizar esa propiedad. O trabajar con los alternos internos también. Muy bien. De ese cuadrilátero, BC paralela con AD. Y como es menor, se le llama base menor. Y AD sería la base mayor. Los lados que no son paralelos son los que se le llaman laterales. AB y CD. Muy bien. Ahora, todo trapecio tiene, obviamente, que una sola altura. Nada más. ¿Por qué? Porque es el único segmento perpendicular
a las rectas que contienen a las bases. Como tiene solo un par de lados paralelos, tendrá una sola altura. Cuando digo una sola, se refiere a que pueden trazarse muchas, pero todas tienen la misma longitud. Pueden trazar desde B, desde C, o hacia el exterior, también representado por H, pero todas ellas tienen la misma medida. O sea, todo trapecio tiene una sola altura. El paralelogramo tiene dos alturas, porque tiene dos pares de lados paralelos. En cambio, el trapezoide no tiene ninguna altura, porque no hay un par de lados paralelos, nada. ¿Te das cuenta? Todo lo contrario, un paralelogramo. Muy bien. Hablemos de la base media o mediana. En los exámenes de admisión suele haber diversas opiniones, ¿no? San Marcos, Callao, Uni, Católica. Algunos le llaman mediana, otros le dicen base media. Y otros, para no hacerse problemas, le dicen el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. ¿Ya? Ahora, este segmento MN tiene dos extremos. M punto medio, N punto medio de los lados que no son paralelos o laterales. Entonces, ese segmento se llama mediano o base media. Y son paralelos los tres. Tanto las dos bases como la mediana o base media son paralelas. Para obtener el valor, solamente necesitas la semisuma de las bases. ¿Cómo se puede demostrar? Solo tracen una diagonal y trabajen en esta base media. Tú observas que esto vale la mitad de B. Mientras que en el otro triangulito tienes otra base media. Sería a medio. Sumas estos dos y obtienes el valor de la mediana o base media. El otro caso, tengo un trapecio ABCD, base menor, base mayor. Trazo las diagonales. Al trazar las diagonales y tomar los puntos medios de ellas, de las mismas, obtienes un segmento PQ que le dicen medianita. No es un nombre oficial, pero los profesores dicen medianita, para indicar que es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Ahí está. Y dado eso, se prueba que X vale B menos A sobre 2. Una prueba sería trazando este segmento. Tú sabes que esta es la base mayor. Por congruencia de este par de triángulos, abajo sería a medios. ¿Es cierto? Perdón, A solamente. Y acá sería la diferencia. B menos A.
Y luego, mediante una base media acá, X, vendría a ser la mitad de B menos A. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya tenemos la base y la base media. La base media o mediana contiene a ese segmento PQ. O sea, si yo trazo la base media, contiene a ese segmento llamado medianito. No se sabe cuánto, pero sí lo contiene. Ahora, puede este segmento X, puede X ser igual a la base menor, puede ser sí. ¿Cuándo X puede ser igual a la base menor? Cuando la base mayor sea el triple de la base menor. Se supone, ustedes ponen acá B, le ponen 3A, entonces aplica la fórmula, 3A menos A entre 2 te sale A. Ah, sí es posible, sí, es posible. Ahora, otro detalle acá. ¿Puede una altura coincidir con la diagonal? La respuesta es sí. ¿Por qué? Mira. Aquí tengo un trapecio. Estoy dibujando un trapecio. Ya. La pregunta era, ¿puede la altura coincidir con una diagonal? Sí. Si tú trazas esta diagonal, puede ser que arriba sea 90. Y si arriba es 90, por ser la base mayor paralela, es de 90. Entonces, sí es posible que solo una diagonal pueda coincidir con altura. O sea, que sea perpendicular a las bases. ¿En qué trapecio? En cualquiera puede ser. ¿Ya? Pero no en un trapecio isósceles, en un escaleno, un rectángulo, sino en un trapecio cualquiera podría coincidir. No siempre, pues. Depende del tipo de trapecio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ahora veamos las clases de trapecio. Escaleno. Ese escaleno, cuando los laterales, o sea, los lados que no son paralelos, sean de diferente medida. ¿Ya? Sea de diferente medida. Y obviamente los ángulos alfa y teta también. No hay ninguna propiedad especial en estos trapecios escalenos. No hay. Lo único que se puede hacer acá es una variedad de ejercicios. Por ejemplo, tú tienes acá un trapecio. Ahí está. Donde te dicen, por ejemplo, que esta diagonal que mide 6 sea perpendicular a la otra diagonal que mide 8. Y te pidan, por ejemplo, haya la mediana. O sea, el valor de la mediana. Ya. Entonces, ¿qué puedes hacer? Este es un trapecio obviamente escaleno. ¿No es cierto? Entonces, el trapecio, me están pidiendo el trapecio su mediano. ¿Cómo es la mediana? Suma de bases entre dos.
Ahora, ¿es necesario dibujar? Sí, ¿por qué no? Es una forma. Y otra forma es utilizando pues el teorema de los puntos medios. Esa es una. Otra, formando un paralelogramo hacia afuera. Mira, esta forma. Prolonga. Y luego desde un extremo de la base menor le trazas una paralela a la diagonal que mide 8. Si es paralela, o sea, si lo que has trazado es paralela a esta diagonal, entonces este ángulo es recto. Entonces ya tendrías un 6 acá. Y acá se forma un paralelogramo, donde esta línea sería 8. Y finalmente, ahí tienes un triángulo rectángulo, donde fácilmente esto mide ¿cuánto? 10. Por Pitágoras, pues, ¿no? Famoso 6, 8, 10. Pero acá era un paralelogramo, porque este es paralela con esta. Y esta es paralela con esta. Este pedacito es A. Si A más B es 10, entonces la mediana sale 5. ¿Ya? También puede darse casos, y estos son muy aplicativos. Por ejemplo, si tuviera un trapecio así, escaleno, obviamente escaleno, de eso estamos hablando, donde hay un angulito que vale 90 menos X, uno que vale 2X, y esta que vale 8. Y te piden que halles la medianita. ¿Qué se debe hacer acá? Por fórmula, la medianita se obtiene por diferencia, semidiferencia de bases. Arriba puedo colocar la base menor y abajo la base mayor. Tengo que encontrar B menos A. Y el método convencional es trazar una paralela a un lado lateral y formar aquí un paralelogramo, donde A se proyecta hacia abajo de forma paralela, porque es un paralelogramo, y ese 90 menos X por ángulos correspondientes es igual que esto, ya que esta recta es paralela con esta recta. Entonces estos ángulos son iguales. Justo se junta con el 2X, 90 menos X. Ustedes saben perfectamente que el de arriba vale 90 menos X. Ahí está. Como este triángulo es isósceles, este 8 pasaría acá. Por ser isósceles.
De ahí obtienes el B menos A. B menos A es 8. Y la medianita es B menos A entre 2. 8 entre 2 te sale 4. Entonces tú puedes formar paralelogramos hacia adentro, hacia afuera, dependiendo qué condiciones tienes. Puede haber ángulos notables o no. Pero la mayoría siempre cuando ve ángulos notables traza la altura. No necesariamente. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Esto concerniente a un trapecio que es escaleno, pues, ¿no? Tiene diversidad de aplicación. Pero hay trapecios que son rectángulos y trapecios isósceles. Es rectángulo cuando una altura coincide con un lateral. O sea, uno de los lados no paralelos coincide con la altura. En un trapecio rectángulo normalmente se traza la altura desde un extremo de la base menor hacia la base mayor. ¿Cuál es el objeto? Es simplemente obtener un triángulo rectángulo que puede ser notable, pitagórico, o simplemente aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, puede dibujarse de varias formas, como ven acá al costado, donde he trazado la mediana o base media. La base media no cambia de fórmula, sigue siendo semisuma de bases. No importa que las bases estén vertical, siguen siendo bases. ¿Cuándo se llama isósceles un trapecio? Cuando los laterales tengan la misma longitud. O sea, los lados que no son paralelos, cuando sean iguales, se vuelve trapecio isósceles. Siempre se cumple también que alfa y beta suman ¿cuánto? 180. Pero acá noten un detalle. En la base mayor, adyacente a la base mayor, hay dos ángulos de igual medida. Lo mismo sucede con la base menor. Las diagonales no se bisecan, pero sí se cortan en un punto de tal manera que formen dos triángulos isósceles. Uno pequeño y otro más grande. Esos triángulos isósceles tienen el mismo ángulo, alfa, alfa, arriba también por la z, ya que son alternos internos. Las diagonales tienen igual medida, o sea, son congruentes. Fíjense acá. En un trapecio isósceles, siempre es bueno trazar dos alturas. Si esta ya estaba trazada, entonces hay que trazar esa. Porque los triángulos que están al costado son congruentes. Esa es la razón por la cual hay que bajar dos alturas para poder resolverlo. Con respecto al trapezoide, el trapezoide no tiene lados paralelos. ¿Tiene alguna propiedad especial? No. Por eso algunos le dicen trapezoide asimétrico. Porque no tiene nada de especial. Pero hay otro cuadrilátero llamado trapezoide simétrico o trapezoide bisósceles. ¿Por qué se llama trapezoide bisósceles? Porque si yo trazo esta diagonal,
ese trapezoide está formado por dos triángulos isósceles diferentes, pero que tienen la base común. ¿Y por qué se le llama simétrico? Porque al trazar la otra diagonal, divide al trapezoide en dos figuras equivalentes. El de la derecha es congruente con el de la izquierda. ¿Ya? Por eso que se le llama trapezoide simétrico. Tiene un eje de simetría, que es una de las diagonales. Como los triángulos son congruentes, esos ángulos son iguales. Porque imagínate que fuese de papel, lo doblas por esta línea diagonal y obtienes dos figuras simétricas. Por eso que los ángulos también se repiten arriba y abajo. Todo lo que ves a la derecha lo ves a la izquierda. Y si trazas la otra diagonal que determinaba el trapezoide isósceles, esta van a formar un ángulo recto. Y estos segmentos van a ser iguales o simétricos también. Ahí está. ¿Alguna consulta? Vamos a resolver los problemas. A ver, envíen por favor las claves, a ver. A ver, quiero ver, a ver su criterio para poder marcar una pregunta de teoría, pues, ¿no? A ver, hay dos personas nomás que han enviado.
Ya solamente Ramos, Leva, Farfán y Astopillo. Lo demás, ya, parece que sale la A. A ver. La uno, un trapecio es un trapezoide. Ya, el trapecio tiene un par de lados, solamente un par de lados paralelos. El trapezoide no tiene ningún par. O sea, el trapecio tiene un par de lados paralelos y el trapezoide no tiene. Ahí se nota que es falso, ¿no? A la número 2. Vamos a ver si hay ambigüedad. Dice, un cuadrilátero. Ya. Tiene un par de lados paralelos. Veamos. Un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Ya. Los paralelos son esta y esta. Los paralelos tienen diferente medida. Entonces es un trapecio. Ahora, ¿qué pasaría si tú tienes un cuadrilátero en la cual este par que son paralelos, imagínate que tengas de igual medida. Entonces, si ese cuadrilátero tiene un par de lados, pero con igual medida, entonces esto se transforma en paralelogramo. Pero si los que son paralelos tienen diferente medida, es un trapecio. Acá no especifica. Solamente dice, dado un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Ambos están cumpliendo con eso. Pero ¿por qué hago diferente dibujo? Justamente porque puede darse el caso en que esos que son paralelos sean de diferente medida o que los que son paralelos tienen igual medida. Entonces, en el segundo caso se forma un paralelogramo, ya no un trapecio. Entonces, lo cual acá sería falso. Entonces, ¿cuándo es trapecio? Recuerden mi definición. Cuando solamente tiene un par de lados paralelos. O que tenga un par de lados paralelos de diferente medida.
La última ya es tan evidente que dice, si la mediana mide 2 y una base mide 10, luego la otra mide 14. ¿Es verdadero? ¿Ya? Por si acaso. Esa es la clave entonces, la A. Ya, inténtenlo a ver cuánto les sale. Ya. Están diciendo la B. Ah, muy bien. Han sacado mínimo común, ¿sí o no? De 14, 6 y 7, el mínimo común es 42. Alfa. Entonces de aquí obtienes la medida de A, 3 alfa. Medida de B, 7 alfa. Medida de C, 6 alfa. Obviamente te están pidiendo cuánto vale D, ¿no? Solo hay que encontrar el alfa. En este lateral, la suma de 3 alfa con 7 alfa te tiene que dar 180. Alfa te va a salir 18. Pero ustedes saben que 6 alfa más X te da 180. Como alfa vale 18, 6 por 18 creo que es 108. A eso lo agregas X y eso vale 180. Por eso que te sale 72.
sea, este problema ya, muy bien. Todo dice que sale la D, claro. La base media de este trapecio es 8. Calcule la base mayor si esta es el triple de la otra. Ah, ya, entonces la otra debe ser X, pues, ¿no? Nada más así, ¿no? O sea, no hay nada del otro mundo. Acá. La base media es la semisuma de las bases, ¿no? X es 4, te piden la base mayor. Tres por A, 3 por 4, 12. Esa es la respuesta. Ya, vamos con la 4. A ver, ¿qué mismos son? ¿Cuánto sale? Formen su paralelogramo. Ya hice un problema parecido.
Ya bueno, hay un solo joven que lo ha resuelto. Los demás, o sea, no entendieron cuando le dije de esto. He resuelto dos ejercicios. Mira, esto es lo que tienes que hacer. Forma el paralelogramo. Este es un trapecio de base menor BC, obviamente la base mayor es AD. El ángulo B es el doble del ángulo D. Si AB es 12, calcula la distancia entre los puntos medios de la diagonal, o sea, la medianita. No necesitas dibujar la medianita, solo calcular el valor. Esta es la base mayor. Esta es la base menor. Forma tu paralelogramo. En un paralelogramo, los ángulos opuestos tienen la misma medida. Los lados también opuestos también la misma medida. Este 12 también se traslada al otro lado. Paralelamente, pues un paralelogramo lo que se ha formado. Y en el triángulo que está a la derecha, el CPD es un triángulo isósceles. Porque 2θ me representa el ángulo externo. Y este es un interno. Y el C de arriba es otro interno, que debe ser θ, para que el externo sea 2θ. Este triángulo es isósceles, entonces las 12 unidades aparecen justo acá, por isósceles. Entonces de ahí se observa que B menos A es justamente 12. Entonces, la medianita es la longitud del segmento de recta que une los puntos medios de las diagonales. Pero no hay que dibujarla, solo tú sabes que se obtiene por semidiferencia de bases. Reemplazando B menos A, que es 12, lo divides entre 2. Y la clave es 6.
A ver, resuelven las 5. Ya, muy bien, esa es la clave. ¿Qué se debe hacer en todo trapecio isósceles? Lo que se debe hacer en todo trapecio isósceles es trabajar con las dos alturas. Y acá solamente te están indicando 5, 7, 5 son los lados y 13, por supuesto, del trapecio. Como es isósceles, se repite 5 ambos. Hay que trazar la otra altura de referencia. Esa tiene la misma longitud que la otra. El 7, como es paralela a la base mayor, se proyecta en igual longitud. Pero date cuenta que los triángulos rectángulos, tanto a la izquierda como a la derecha, son congruentes. Como todo es 13, le resta 7, quedaría 6. Y cada uno vale 3. Y ahí sale X, ¿ya no? H, perdón. Esa es la clave. Y ahí les he ayudado con el dibujo. Ahí está. Inténtelo, jóvenes, a ver. Vamos. Lean bien, guíense el del dibujo.
A ver, todos dicen la C. ¿Quién fue el primerito? Toledo. A ver, Toledo, indícame cómo es resuelto, a ver, para copiarme tu solución. Toledo. Un momento, profe. A ver, no, escríbeme, pues. ¿Qué has hecho? O díctame. Ya. Más que nada, profesor, yo siempre como que lleno ángulos y me va saliendo poco a poco. Lleno ángulos. Ya quiero llenar acá también. A ver qué hago. Ya, a ver. La suma de teta más en el punto D, ¿cómo se llama? El símbolo. Fi. Ya, phi más teta es igual a 60. Sí. Phi más teta es igual a 60. 60, sí. Claro. Ya, luego, eh, si estos dos suman 60, el ángulo del medio tiene que ser 120. De Ya. arriba, ajá. Ya. Un rato, profe, me está llamando mi hermano. Ya, profe. Ya. Ya. Eh, ya, profe, de ahí nomás lo hice tanteando ya y me salió 30. O sea, es mi método, profesor. Y me ¿Qué? sale. Tanteando lo hago y me sale. Tonteando. Tanteando, profesor. Como Tonteando. usted me enseñó, profesor, tanteando. O sea, conchuda. Yo cuando te enseño a ti, primera vez que te estoy enseñando. Además, nunca enseño yo así. ¿Cómo haces? Alguien te enseñó así. Inga, ¿por qué te sale 30? No, ¿cuánto le sale?
¿Quién es esa de acá? Inga, ¿no? Inga. Inga, ¿estás ahí? Me dice, pensé que BC era paralelo a BD. AD, pensé. Muy bien. Farfán, ¿por qué te sale 30? Farfán, también lo hice tanteando. Ah. Tito, vamos Tito, ¿por qué te sale 30? Tito, sí, Tito. Tito, ah, ya, Inga me dijo mal. Y tú, obediente, mandaste 30, ¿no? Leva, ¿por qué sale 30? Leva, ¿se ha escapado Leva? Sí, pero por qué vale 30? ¿Por qué sacaste 30? Maraví, ¿por qué sale 30? O sea, Tito tiene la culpa. Ah, Inga tiene la culpa. No, qué tan bajo han caído ustedes? ¿Eh? ¿Ya ves? Bueno, yo me sorprendí cuando al toque mandaron la respuesta, porque no es un problema fácil. Ya, este es 60 grados. Ahí hay un ángulo de 120 que está al costado de 60. Estoy hablando en P, ¿no? Vamos a trazar la bisectriz del 120. ¿Ya? He trazado la bisectriz del 120. Y ahí se ve congruencia de triángulos. Si yo coloco un palito AP
Este triángulo BAP es congruente con este otro. El triángulo ABP congruente al triángulo APT. A ver, escriban, a ver, ¿cuál es el caso de congruencia? Claro, es ala. Ya. Eso quiere decir a ángulos iguales le corresponden lados iguales. A teta le corresponde lados iguales, tal como ven ahí. Listo. Acá hay otro par que también son congruentes. Dígame por qué casos son congruentes ese par. ¿Cuál es el caso de congruencia? Es ala, pues. 60 serrucho phi, el otro tiene 60 serrucho phi. Entonces, a phi le corresponde bolita, a phi le corresponde bolita. Ya. Entonces el triángulo PBC se transformó en isósceles. Pero los que enviaron clave asumieron que era isósceles. Ya, que sea la última, muchachos, que hagan eso. ¿Eh? Si ustedes se acostumbran así, solo van a ingresar a la Vallejo, nada más. Ahí van a terminar. Tengan cuidado. Entonces, como este triángulo es isósceles, este también es X. Y ahí ya, por el ángulo exterior, X más X te debe dar 60 grados. Esa es la clave.
A ver, resuelvan esto, a ver, su fuerte. Sin champear, ¿ah? A ver, Toledo, ¿por qué te sale la A? ¿Qué has hecho? Profesor, primero se traza un paralelo. Ya. Una paralela al lado 3. Ujú. Ya. Y te va a dar un triángulo y por teorema de existencia te va a salir que la base es 6. A ver, primero tienes que proyectar el 2. Ajá. Pero eso se asume, profesor. 2. Ya, por teorema de existencia eso sale 6. ¿Por qué vale 6? Porque es 4 menos 3 y el otro es 4 más 3. Y te piden mayor, pues sería 6 por teorema de existencia. ¿Tú has tomado A como máximo valor? Ajá. ¿Por qué? Porque lo apliqué por teorema de existencia, pues. No, pero debido a que A has tomado el máximo valor. Porque te pide máximo. ¿Pero de quién? Máximo valor entero de la base media. Ah, pero no de A. No, ya, ajá, máximo valor de la base media. Entonces podía A ser un decimal, ¿no? Claro, Entonces, si puede ser un decimal, no hay que necesariamente decir que A vale 6, ¿no? sí, Puede ser profesor. 6,4, 6,9. Ya. Todos ya entienden el teorema de existencia. A es menor que 3 más 4, o 4 más 3. ¿No? Y A es menor que 7. Ya. Pero la base media es A más 2 entre 2. En otras palabras, mira, lo que puedo hacer es lo siguiente. Mira. Fíjate, tengo A menor que 7. Ya. Hay que sumar las bases.
Suma las bases. A más 4. ¿Está bien? A más 4. Al otro también súmale 4. ¿Estamos? Y ahora a ambos divídelo entre 2. ¿Qué es A más 4 entre 2? Esa es la mediana o base media. La vamos a llamar una M. Es menor. 7 más 4 entre 2 es 5,5. Entonces, la mediana toma el valor máximo entero. ¿Cuál es la respuesta? Todos han dicho que es la A, no es la A, es la B. ¿Ya? O sea, acá hay una salvedad, ¿no? Estos problemas, cuando estábamos en triangulitos, yo recuerdo un problema así, mira. Estábamos aquí, mira, triángulo A menos R, A más R y A. Habíamos deducido que A era mayor que 3 y te pedían el mínimo perímetro. Si tú sumas, el perímetro es 3A. ¿Está bien? Porque la R se cancela. Si te piden el mínimo perímetro, no hagas que A sea 4. ¿Por qué? Porque no te dicen que A es entero. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tienes que tener presente. Pero entonces, ¿cómo hago el mínimo perímetro? Entonces, como el perímetro es 3A, multiplícale por 3. Pues. 3A menor que 9. Este es el perímetro mayor que 9. Entonces, el perímetro mayor que 9, el mínimo es 10. Y esa es la respuesta. Si tú asumes que es 4, tendrías 12. Pero este sería el resultado si te dicen que A es entero. No te dijeron que A era entero. Acá lo mismo. El A no es entero, sino el entero debe ser el perímetro. ¿Ya? Espero que eso lo apliquen en cualquier parte del curso, no solamente aquí, ¿no? Pues en áreas, por ejemplo, también. ¿Ya? Pero tengan mucho cuidado acá. Vamos con la 8. Ya esto para que se diviertan nomás, a ver. Este es un relax. Relax. Anita dibuja un trapecio. Está aprendiendo a dibujar. Y observa que la base mayor supera a la otra en 12. La base mayor supera a la otra. Siempre la otra. Esta es la otra arriba.
Y la base media dice que vale 10. Ya pueden, acá nomás sale todo. Entonces, aplicando la base media o mediana. A vale 4, ¿no? Ya hice la respuesta. Chiste, ¿no? Ya, otro problema. En un trapecio ABCD con base menor BC se ubica el punto medio M de CD. Tal que BM perpendicular a AB. Recto. Si el ángulo CBA 120, estamos hablando de este angulito CBA. Entonces eso vale 120. ¿Entiende? Profe, pero ahí hay un 90. Entonces no le pongas todo, ponle lo que falta nada más. Lo que falta es 30. Y 30 es notable. Por ahí debe haber un triángulo notable. Ya. Si AB vale 8, BC vale 4, calcule AD, que es la base mayor. Este problema te está pidiendo que traces la base media o mediana. No hay otra, ¿no? Porque por algo hay punto medio. Traza la base media o mediana. Traza. ¿Y qué va a suceder? Este 8 se divide en 2, pues. 4 y el otro, obviamente, que es 4. Como BC es paralela a esta base media, utilicen la Z. Alternos internos, este es 30 grados. Y acá hay un triángulo notable. Al ojo, la hipotenusa es el doble del cateto opuesto a 30. Acá tengo la base menor, tengo la base media y me piden la mediana. Ya, pues. No, la base mayor. Entonces ya está resuelto. 8, que es la base media, es la semisuma de las bases. 12, por supuesto, ¿no? Esa es la clave. Ya, la última. ¿Quién saca la respuesta? A ver. Sin champear, ¿eh?
La D no sale la D. A ver, vamos a hacerle un borrador acá, a ver. ¿Cómo dibujo un cuadrilátero con 3 ángulos de 45? A ver, este es un cuadrilátero, ya. 45, 45, 45. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale? 225. ¿No sospechas nada al ser 225? Cuando eso suceda, es porque el cuadrilátero no es convexo. Porque entonces, ¿cómo debe ser? Debe ser así. Cuarenta y cinco, 45, 45. Ahí sí. ¿No ve que este angulito sería 135? ¿Sí o no? Ya que tú me dijiste que este vale 225, este sería 135. Por eso que este puntito debe estar acá adentro. Acá está. Este es el dibujo. ¿Ya? ¿Dónde están las diagonales? Las diagonales son estas. Esta y esta. Esas son diagonales de un cuadrilátero cóncavo. Te piden la razón entre esta y la otra, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo. A ver, intenten, a ver. Ya saben el dibujo, cómo debe ser, ¿no?
Ya, vamos a resolverlo, mira. Ese es el dibujo del texto, del problemita. Te piden la razón de sus diagonales. O sea, te piden X entre Y. ¿Cuánto sale? ¿Ya? Ya, entonces, por instinto femenino o masculino, intuición. Estoy prolongando, mira, ¿ya? ¿Y por qué prolonga? Es que este problema no va a salir así nomás, pues, ¿no? Tiene que ser con un trazo auxiliar. Y una forma sería prolongar, porque veo ángulos de 45. ¿Y por qué acá es 90? Date cuenta que formé este triángulo, donde ya estaba 45 y también estaba 45. Entonces, al prolongar a D, arriba debe ser 90. Claro. Y entonces aparece otro 45 por ahí. Acá, ahí. Y esto opuesto por el vértice también, ¿no es cierto? ¿Ya? Ah, ya, entonces 45, 45. Entonces, ¿qué te parece si acá le llamo M y aquí le llamo M? ¿Pasa algo? ¿Qué va a pasar? Nada, no pasa nada, porque es un triángulo isósceles rectángulo y todavía notable, ¿no? No está pasando nada, está bien todo. ¿Ya? Hasta ahí yo creo que es normal. Muy bien. Ya, y cuando se prolonga esto, ya, si yo prolongo, es porque acá hay un triángulo también que se ha formado. Mira, mira este triángulo. Tiene dos ángulos de 45. Eso implica que abajo debe ser recto. Claro. Ahí está. Recto. Ya, ok. Ya, listo. Y ahora, ya, mira, chequea. Ubícate en el triángulo grandote. Todo. ¿Cuántas alturas están trazadas ahí? Dos alturas. Una de ellas es AH. La otra es BT. Entonces la línea roja, Y, hay que prolongarla para que se transforme en la tercera altura. Pues. Claro, ahí está, ¿ves? La tercera. Ya, muy bien. Entonces el problema ya salió. No sé si alguien de ustedes se dio cuenta. ¿Nadie se dio cuenta? Ya. Entonces, mira esta corbatita. Mira la corbatita que estoy haciendo. Si yo le pongo aquí un ángulo teta, aquí, mira aquí, por la corbatita, porque este es 90 en H, teta, y acá hay un 90, y acá debe haber un teta también. Este debe ser teta. Solo estoy aplicando la corbatita, nada más. ¿Ya? Corbatita. Ya, muy bien.
Ya, para finalizar, a ver, dime si este par de triángulos que estoy pintando son congruentes o semejantes. A ver, ¿qué son? ¿Congruentes o semejantes? ¿Y cuál es el caso? Triángulo AHB. Con el otro triángulo, DHC. Ya pues, ¿qué son? Congruentes, semejantes. Ya me dice ortocentro. Bueno, ya, el ortocentro es D. Este es el ortocentro. Ya, pero ahora ya estamos en otra nota, pues el ortocentro, ya por las alturas, ya de hecho, ¿no? Pero nada más. Pero estos triángulos que he mencionado, ¿son congruentes o semejantes? Ambos son triángulos rectángulos. Nada. Ya bueno. Ya me gana el tiempo, ya por gusto voy a preguntar. Esos triángulos son congruentes. El caso es ala. Por lo tanto, si son congruentes, a 90 grados se le pone Y, a 90 grados se le pone X. En congruencia de triángulos, a ángulos iguales le corresponden lados iguales. Y todavía me dan la respuesta a la D. ¡Qué barbaridad! Creo que están almorzando o están jugando Fortnite. A eso nomás se dedican últimamente. Ya me han pasado la voz. Sale uno, pues si son igualitos. Ya, listo. Jesús. Sí, profe, dígame. Sí, profe. Ya terminé, Jesús. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces ahí quedaremos. Ya, profe. La otra semana están de vacaciones, profe. Ojo ahí. Jesús. Sí, profe, Jesús. dígame. Ya deja de grabar, te voy a decir una cosa. A ver.